Chuck Norris estaba parado afuera de la escuela secundaria Westfield. Su legendaria presencia atraía miradas curiosas de estudiantes y personal por igual. El director atlético de la escuela había llamado solicitando una reunión urgente sobre su sobrina Sarah. Sus manos curtidas, como vacas por años de entrenamiento en artes marciales, agarraban el volante con una tensión controlada que decía mucho sobre sus instintos protectores. Sarah Norris no se parecía a ninguna otra joven de 16 años, de 5 minutos 10 pulgadas, con la complexión atlética de su tío y pie en ojos marrones. Era una destacada en el equipo de artes marciales de la escuela y una estudiante prometedora. Su largo cabello oscuro generalmente estaba recogido durante el entrenamiento, revelando un rostro que combinaba la determinación de su tío con una vulnerabilidad juvenil. Hoy algo era diferente. Su confianza habitual fue reemplazada por una energía nerviosa que Chuck notó en el momento en que llegó a la escuela. La oficina del director era un marcado contraste con el exterior robusto de Chuck. Paredes blancas prístinas, estantes perfectamente organizados y una gran ventana con vista al campo de fútbol de la escuela creaban una atmósfera de orden controlado. La directora Mackenzie, una mujer severa de unos 50 años, se sentó frente a Chuck. Sus dedos entrelazados en el escritorio de caoba. Señor Norris, comenzó su voz profesionalmente mesurada. Estamos preocupados por un incidente que involucra a Sarah y el entrenador Henderson. Los ojos de Chuck se entrecerraron. Un movimiento sutil que incomodaría a hombres inferiores. ¿Qué tipo de incidente?, preguntó su voz baja y controlada, estruendo que pareció llenar toda la sala. El director Mackenzie dudó eligiendo sus palabras con cuidado. Sarah informó una interacción incómoda durante el entrenamiento extracurricular. El comportamiento del entrenador Henderson ha levantado algunas banderas rojas. Chuck se inclinó hacia adelante, su enorme cuerpo creando una silueta imponente contra el ordenado fondo de la oficina. Antes de que el director pudiera continuar, la puerta se abrió. Sarah entró. Su entrenamiento de artes marciales, evidente en cada paso mesurado, su paso típicamente seguro ahora era ligeramente vacilante. Sus ojos evitando el contacto directo. Chuck podía leerla como un libro abierto. Algo estaba profundamente mal. Papá me llamó, dijo Sarah suavemente dirigiéndose al director. Sé que necesito explicar lo que pasó. Chuck notó un ligero temblor en su voz, un sonido que rara vez había escuchado de su sobrina, que había entrenado en artes marciales desde que podía caminar. La historia comenzó a desarrollarse durante una sesión de entrenamiento extracurricular. El entrenador Anderson le había pedido a Sarah que se quedara atrás. Lo que comenzó como una conversación aparentemente inocente sobre su desempeño en artes marciales rápidamente se convirtió en algo más siniestro. Los comentarios eran sutiles, casi imperceptibles para alguien que no prestaba atención, pero Sarah había sido entrenada por Chuck Norris. Ella notaba todo lo que él seguía haciendo preguntas personales. Sarah explicó que sus dedos trazaban inconscientemente una pequeña cicatriz en su mano, un recordatorio de su entrenamiento en artes marciales. Sobre mí, mi familia, mi vida personal, se sentía mal. Los ojos de Chuck se endurecieron. Una tormenta se avecinaba bajo su exterior tranquilo. El director Mackenzie proporcionó más contexto. El entrenador Henderson había estado en la escuela durante más de una década. Respetado por muchos, temido por algunos. Entrenó a varios equipos deportivos y era conocido por su estricto enfoque disciplinario. Pero la descripción de Sarah pintaba una imagen diferente. Un depredador escondido detrás de una apariencia de respetabilidad profesional. Chuck Norris había enfrentado innumerables desafíos en su vida como artista marcial, actor y exveterano de la Fuerza Aérea. Enfrentó el peligro de muchas formas, pero nada preparó a un hombre para proteger a un niño, especialmente a su propia sobrina. El instinto protector que había definido toda su vida ahora se centra en una misión: descubrir la verdad. Quiero saberlo todo. Chuck dijo que su voz era tranquila pero inconfundible. Declaración de intenciones. Sarah levantó la vista y se encontró con la mirada de su tío. En ese momento, eran más que una familia, eran aliados. En una pelea que apenas comenzaba cuando salían de la oficina del director, los pasillos de la escuela parecían susurrar con tensiones tácitas. Los estudiantes se mueven por su día sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba. Sarah caminó junto a su tío,
Su entrenamiento en artes marciales era evidente en su postura, alerta, preparada pero no derrotada. Resolveremos esto. Chuck dijo suavemente, su mano descansando brevemente sobre el hombro de Sara antes de continuar con esta intensa historia. Déjanos saber desde dónde estás mirando y no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones diarias de historias. La verdad está a punto de revelarse. El entrenador Michael Henderson no era lo que parecía a los 45 años. Mantenía el físico de un exatleta con cabello entrecano cuidadosamente peinado y una sonrisa que podía encantar a padres y administradores por igual durante más de una década. Había sido un elemento fijo en Westfield Dig School, entrenando a varios equipos deportivos y cultivando una imagen de profesionalismo y dedicación, pero a puerta cerrada existía una realidad diferente. Emily Rodri, una tranquila adolescente de 15 años en un equipo de voleibol, había notado por primera vez que algo andaba mal hace meses. El entrenador Henderson tenía una forma de pararse demasiado cerca de ofrecer sesiones especiales de entrenamiento después de que todos los demás se habían ido. Sus comentarios siempre fueron cuidadosamente redactados, lo suficientemente ambiguos para evitar una acusación directa, pero cargados con un trasfondo de algo profundamente inapropiado. El complejo deportivo de la escuela era un laberinto de habitaciones y pasillos. El área de almacenamiento detrás del gimnasio principal se convirtió en el lugar preferido de Henderson para conversaciones privadas. Los estudiantes susurraban sobre su comportamiento, pero el miedo mantenía a la mayoría en silencio. Miedo a la venganza. Miedo a no ser creído. Sara no fue la primera en darse cuenta, pero sería la primera en hablar. Su entrenamiento en artes marciales le había dado más que habilidades físicas. Le había enseñado conciencia, observación, la capacidad de leer señales sutiles que otros podrían pasar por alto. Comenzó a reconstruir un patrón. La forma en que ciertos estudiantes se estremecieron cuando Henderson se acercó. Las conversaciones silenciosas se detuvieron abruptamente cuando entró en la habitación. Una tarde, Sara escuchó una conversación que le envió escalofríos por la columna vertebral. Dos estudiantes más jóvenes estaban hablando en el vestuario. Sus voces eran bajas y temblorosas. Dijo que nadie nos creería. Uno susurró, no podemos decírselo a nadie. El miedo en sus voces era palpable. Una mezcla tóxica de vergüenza y terror. El método del entrenador Henderson era insidioso. Se dirigía a los estudiantes vulnerables, aquellos con dificultades académicas, aquellos desesperados. Para becas deportivas, aquellos que sentían que no tenían a nadie a quien recurrir, ofrecía sesiones especiales de tutoría prometiendo ayudarlos a mejorar sus habilidades o calificaciones, pero el precio era demasiado alto. La escuela parecía ciega a sus acciones, los padres confiaban en él, los administradores elogiaban su historial como entrenador, era un modelo de educador dedicado, al menos en la superficie, pero debajo acechaba un depredador que seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, manipulando el sistema que se suponía que debía proteger a los estudiantes. Sara sabía que no podía quedarse callada. Las lecciones que su tío Chuck le había enseñado sobre defender la semana, sobre luchar por la justicia, resonaban en su mente. Esto no se trataba solo de ella. Se trataba de proteger a otros estudiantes que podrían tener demasiado miedo de hablar mientras caminaba a casa esa tarde. El peso de su Discovery la presionaba. Las calles de su tranquilo vecindario parecían diferentes ahora, llenas de secretos, con peligros ocultos. Ella sabía lo que tenía que hacer. Tenía que decirle todo a su tío. Chuck Norris sabría qué hacer. La casa de la familia Norris era un testimonio de la vida de disciplina y propósito de Chuck. Ubicada en un tranquilo vecindario suburbano, la casa combinaba un cálido santuario familiar con la precisión de un campo de entrenamiento de artes marciales. Trofeos y fotografías cubren las paredes, recordatorios de una vida dedicada a la actuación y el servicio en las artes marciales. Chuck se sentó frente a Sara en la sala de estar. Sus manos curtidas se juntaron, sus ojos fijos en su sobrina con una intensidad que incomodaba a los hombres inferiores. Habían estado hablando durante horas, pelando las capas de lo que Sara había descubierto sobre el entrenador Henderson. Cuéntamelo todo.
Chuck dijo en voz baja y controlada. No era una petición, era una declaración. Sara respiró hondo. La habían entrenado desde la infancia para ser observadora, para ser fuerte. Su tío le había enseñado que la verdadera fuerza no se trataba solo de destreza física, sino de coraje e integridad. Ahora esas lecciones se estaban poniendo a prueba. Relató cada detalle, los comentarios sutiles, la forma en que el entrenador Henderson manipulaba a los estudiantes vulnerables, el miedo que había presenciado en los ojos de su compañero de clase. Chuck escuchó sin interrupciones, su rostro era una máscara, una emoción controlada, pero Sara conocía a su tío, podía ver la tormenta que se avecinaba detrás de sus ojos. Tengo miedo. Sara admitió la palabra, sorprendiéndola incluso a ella misma. Nunca había sido de mostrar vulnerabilidad, pero esto era diferente, se trataba de algo más grande que ella misma. Chuck se inclinó hacia adelante, su mano tocó suavemente el hombro de Sara. El miedo es natural. Dijo, pero no te define, lo que te define es lo que haces con ese miedo. Era una lección que había aprendido a través de años de entrenamiento en artes marciales, a través de innumerables desafíos en su vida. La llamada telefónica al director de la escuela había sido solo el comienzo. Chuck sabía que esto requeriría un enfoque estratégico cuidadoso. Había investigado situaciones peligrosas antes, tanto en su carrera de artes marciales como actor. Pero esto era personal, se trataba de proteger a su familia sobre proteger a otros niños. Reunirá pruebas, Chuck dijo con voz firme. Seremos inteligentes, seremos minuciosos. Sara sintió, sintiendo que una sensación de fuerza regresaba. Por eso había recurrido a su tío, por eso confiaba en él más que en nadie más. Mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas proyectando largas sombras en la habitación, padre y sobrina comenzaron a planificar su próximo movimiento. La lucha por la justicia apenas comenzaba. La investigación comenzó. Metódicamente Chuck Norris comprendió la importancia de reunir pruebas, una lección aprendida a través de años de disciplina en artes marciales y trabajo de investigación. Él y Sara comenzaron trazando su enfoque, identificar posibles testigos y recopilar información de manera cuidadosa y estratégica. Jake Thompson, un estudiante de último año en el equipo de fútbol, fue el primer estudiante al que se acercaron a los 17 años. Era alto y atlético, con la confianza de un jugador estrella. El entrenador Henderson siempre ha sido genial conmigo, dijo Jake, su voz teñida de incertidumbre, pero cuando Chuck presionó más, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en su fachada. Bueno, hubo una vez que Jake dudó, su bravuconería vaciló momentáneamente. Sara Martínez, una estudiante de tercer año tranquila conocida por su excelencia académica, proporcionó una perspectiva diferente. Algo siempre se sintió mal. Susurró durante una conversación en voz baja en la biblioteca de la escuela. Se acerca demasiado a algunos estudiantes, no está bien, pero nadie quiere decir nada. Sus ojos recorrieron la habitación, el miedo evidente en sus cuidadosas palabras. Chuck documentó meticulosamente cada conversación. Sus años de entrenamiento en artes marciales le habían enseñado la importancia de la observación, leer entre líneas, comprender lo que no se decía. Sara se ayudó a sí misma. Sus agudas habilidades de observación demostraron ser invaluables. Comenzaron a ver un patrón emergente, un enfoque sistemático de manipulación que iba mucho más allá de los incidentes aislados. Los registros administrativos de la escuela se convirtieron en su próximo enfoque. Los contactos de Chuck construidos durante años de servicio público y carrera en el entretenimiento los ayudaron a sortear los obstáculos burocráticos. Cada documento, cada entrevista, agregó otra pieza al complejo rompecabezas de la mala conducta del entrenador Henderson. Emily Rodríguez, la jugadora de voleibol, Sara había. La primera vez que la oyeron hablar fue en el vestuario. Finalmente accedió a reunirse. Sus manos temblaban mientras compartía su historia, describiendo incidentes que hicieron que los instintos protectores de Chuck se encendieran. Dijo que nadie me creería. Emily susurró, su voz apenas audible. Él siempre hacía que pareciera que era mi culpa. Más estudiantes se presentaban. Cada historia agregaba profundidad a su investigación. Lo que había comenzado como una sospecha se estaba convirtiendo rápidamente en una imagen completa de abuso sistémico. El entrenador Henderson había cultivado cuidadosamente una imagen de respetabilidad.
Usando su posición de autoridad para aprovecharse de los estudiantes vulnerables, Sara vio trabajar a su tío. Impresionada por su enfoque metódico, esto era más que solo una investigación, era una investigación. Las lecciones de integridad y justicia que le había enseñado a lo largo de su vida ahora se estaban poniendo en práctica de la manera más crítica posible al caer la noche. Chuck y Sara se sentaron en su centro de investigación improvisado, su estudio en casa, rodeados de notas, declaraciones y evidencia cuidadosamente recolectada. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo, revelando una imagen inquietante de traición y abuso. Estaban cerca. Chuck dijo que su voz era una mezcla de determinación e ira apenas contenida. Estaban muy cerca. Cuanto más profundo Chuck y Sara dug, más compleja se volvía la red de manipulación del entrenador Henderson. Su historia era una narrativa cuidadosamente construida de profesional, la excelencia oculta estratégicamente una naturaleza depredadora que no había sido controlada durante años. Los registros de la policía local revelaron un patrón perturbador. 3 escuelas anteriores tuvieron acuerdos discretos con las familias cada vez, y Henderson se transfirió a un nuevo distrito antes de que pudiera llevarse a cabo una investigación seria. Fue una danza calculada de protección institucional y silencio calculado. La directora Mackenzie se reunió con Chuck en su oficina. Su apariencia profesional se quebró bajo el peso de la creciente evidencia. Él ha estado aquí por más de una década. Ella dijo que su voz era una mezcla de vergüenza e incredulidad. ¿Cómo pudimos pasar esto por alto? La respuesta de Chuck fue mesurada. Su entrenamiento en artes marciales es evidente en su comportamiento de control. Los depredadores son expertos en esconderse a plena vista. Sara pasó horas hablando con otros estudiantes creando una red de apoyo. María González, una estudiante de segundo año, compartió un relato desgarrador de cómo Henderson la había manipulado durante un momento difícil en su vida familiar. Él sabía exactamente cómo hacerme sentir especial, dijo. Las lágrimas brotaron de sus ojos y luego usó eso en mi contra. La investigación reveló un enfoque sistemático. Henderson se centró en los estudiantes que eran vulnerables, aquellos con dificultades académicas, aquellos con problemas familiares, aquellos desesperados por becas deportivas. Ofreció tutoría especial, sesiones privadas de entrenamiento, creando escenarios donde él podía aislar y manipular a sus víctimas. Surgió un documento particularmente perturbador. Correos electrónicos de Henderson a estudiantes selectos, mensajes que caminaban por una línea cuidadosa entre la mentoría y la preparación. El entrenamiento militar y policial de Chuck entró en acción. Cada pieza de evidencia fue documentada meticulosamente. Cada declaración fue verificada cuidadosamente. Los consejeros juveniles locales proporcionaron información adicional. La doctora Rachel Chun, especialista en protección infantil, explicó las tácticas psicológicas que usan los depredadores. Nunca se trata de sexo, les dijo a Chuck y Sara, se trata de poder, de control. Sus palabras quedaron en el aire, agregando otra capa de comprensión a su investigación. El entrenamiento en artes marciales de Sara resultó invaluable. Había aprendido a leer a las personas para comprender los signos sutiles de manipulación. Ahora estaba aplicando esas habilidades a algo mucho más importante que cualquier técnica de lucha: proteger a otros estudiantes mientras recopilaban su evidencia. La imagen se volvió más clara. El entrenador Anderson no era solo un mal actor, sino un síntoma de una falla sistémica más grande. Los administradores escolares y los líderes comunitarios habían mirado para otro lado repetidamente, priorizando la reputación sobre la seguridad de los estudiantes. Vamos a cambiar eso, Chuck le dijo a Sara con su voz tranquila pero inconfundible. Declaración de intenciones. Sus años de lucha por la justicia, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo habían preparado para este momento. La verdad estaba saliendo a la luz y nada los detendría. Ahora el almacén de la escuela se convirtió en un inesperado tesoro de la verdad. Sara y su amigo Alex, un joven experto en tecnología que había estado ayudando con la investigación,
Buscaron cuidadosamente en cajas olvidadas y archivadores polvorientos. El aire mohoso colgaba pesado con anticipación cada movimiento calculado y preciso. Mira esto, Alex, susurró sacando un pequeño cuaderno desgastado escondido detrás de una pila de equipo deportivo viejo. Las páginas estaban amarillentas, la letra apretada y casi ilegible, pero cuando Sara examinó el contenido, su corazón comenzó a acelerarse. El cuaderno pertenecía al entrenador Henderson, un registro personal que se convertiría en su pieza de evidencia más crítica. Entradas detalladas documentaban interacciones con estudiantes. Cada página revelaba un patrón perturbador de manipulación, fechas, nombres, notas cuidadosamente redactadas que decían mucho sobre su comportamiento. Depredador. Chuck se quedó en la puerta observando a Sara y Alex trabajar. Su entrenamiento en artes marciales le había enseñado la importancia de la paciencia, de la observación cuidadosa. Cada pieza de evidencia importaba, cada detalle podría ser la clave para hacer justicia. Algunas entradas estaban codificadas usando lo que parecían abreviaturas inocentes, pero Sara y Alex fueron meticulosos. Comenzaron a decodificar las notas crípticas, revelando un enfoque sistemático para el aseo y manipulando números de teléfono de estudiantes, horarios de reuniones, detalles personales, todo cuidadosamente documentado de una manera que parecía inocente para un observador casual. Lo tenemos, dijo Sara. Su voz era una mezcla de triunfo y control, emoción. Alex asintió. Sus dedos fotografiaron cuidadosamente cada página. Entendieron la importancia de preservar la evidencia, de asegurar que nada pudiera ser disputado. El diario de Noah reveló más que solo incidentes individuales, expuso un sistema calculado de abuso. Mostrando cómo Henderson había operado durante años, emergieron patrones, estudiantes específicos fueron el objetivo, manipulaciones cuidadosas, una red de silencio y miedo. Chuck se acercó, examinando los documentos. Sus años de trabajo de investigación combinados con su disciplina en artes marciales lo ayudaron a ver el panorama general. Esto no se trataba solo de incidentes individuales, se trataba de una traición sistemática a la confianza. Debemos tener cuidado, Chuck Kau, cada pieza de evidencia debe ser perfecta. No podemos darle ninguna oportunidad de escapar. Sara asintió, entendiendo la gravedad de su misión. Esto era más que solo exponer a un depredador. Se trataba de proteger a otros estudiantes, sobre romper un ciclo de abuso. Mientras la luz de la tarde se filtraba a través del polvoriento almacén, Sara, Alex y Chuck sabían que estaban al borde de algo significativo. La verdad ya no estaba oculta. El pasillo de la escuela se extendía ante Chuck como un campo de batalla. Sus años de entrenamiento en artes marciales, su experiencia en la aplicación de la ley y su vida defendiendo la justicia lo habían preparado para este momento. El entrenador Henderson se vería acorralado, obligado a enfrentar la verdad que había ocultado con tanto cuidado. Era tarde, la mayoría de los estudiantes se habían ido a casa, pero la escuela aún bullía con una energía silenciosa. Chuck esperó fuera de la oficina de Henderson. Su presencia llenó el estrecho pasillo cuando el entrenador se acercó. Su sonrisa vaciló momentáneamente al ver al legendario Chuck Norris. El señor Norris, Henderson dijo, tratando de mantener su comportamiento profesional. ¿Puedo ayudarlo con algo? Su voz era suave y calculada, el mismo tono que había usado para manipular a innumerables estudiantes a lo largo de los años. La respuesta de Chuck fue inmediata y mesurada. Colocó un cuaderno y recopiló evidencia en una mesa cercana. Tenemos que hablar, dijo su voz, un estruendo bajo que pareció vibrar a través de las paredes. Sobre sus interacciones con los estudiantes, la fachada de Henderson comenzó a agrietarse. El entrenador confiado se transformó, revelando al depredador debajo. No sé de qué estás hablando, tartamudeó, pero el temblor en su voz delató su culpa. Sara estaba cerca, su puesto de artes marciales, sutil pero lista, había sido entrenada. Por su tío estar alerta, ser fuerte, ahora ella era testigo de que se estaba haciendo justicia. Chuck presentó la evidencia metódicamente, el cuaderno, las declaraciones de los estudiantes, el patrón documentado de manipulación. Cada pieza fue presentada con precisión quirúrgica sin dejar lugar para la negación. El mundo cuidadosamente construido de Henderson comenzó a desmoronarse. Has lastimado a demasiados estudiantes, Chuck dijo, su voz tranquila pero cargada de una ira justa. Tu tiempo
De manipular a estos niños a terminado el pasillo parecía hacerse más pequeño la presencia de Chuck abrumando al otrora confiado entrenador. La defensa final de Henderson fue un intento desesperado. No puedes probar nada, murmuró, pero sus palabras sonaron huecas. La evidencia era abrumadora, la verdad innegable. Sarah vio una mezcla de emociones invadir su miedo, ira, triunfo, todo entrelazado en un momento de revelación definitiva. Esto era más que solo exponer a un depredador, se trataba de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Cuando la confrontación llegó a su punto máximo, el pasillo de la escuela se convirtió en un crisol de la verdad. Chuck Norris había enfrentado innumerables desafíos en su vida, pero proteger a los vulnerables enfrentándose al abuso, esta era su verdadera misión. La escuela estaba en caos. Noticias del entrenador. El arresto de Henderson se extendió como un reguero de pólvora, dejando a los estudiantes, padres y personal en un estado de shock e incredulidad. El otrora respetado entrenador, una figura fija de Westfield Dig por más de una década, había sido expuesto como un depredador que había abusado sistemáticamente de su posición de confianza. Las sirenas de la policía atravesaron la tranquila tarde. La detective Laura Rodríguez, una investigadora experimentada con reputación de manejar casos delicados, llegó para coordinar el arresto. Había trabajado antes con Chuck Norris y conocía su reputación de buscarla justicia con una determinación inquebrantable. Hemos estado construyendo un caso durante semanas, la detective Rodríguez les dijo a Chuck y Sarah mientras estaban en la oficina del director. Pilas de evidencia, declaraciones, el cuaderno, los registros digitales cubrían el escritorio. Cada documento contaba una historia de manipulación y abuso que no se había controlado durante años. Los estudiantes se reunieron en grupos silenciosos en toda la escuela. Algunos defendieron a Henderson, incapaces de creer las acusaciones. Otros hablaron en susurros, compartiendo historias que mantuvieron ocultas durante demasiado tiempo. Los pasillos quieren un lugar de aprendizaje y crecimiento. Ahora se sentían como una escena del crimen. El director Mackenzie parecía conmocionado. ¿Cómo pudo haber sucedido esto bajo nuestra vigilancia?, preguntó, su compostura profesional desmoronándose. La respuesta de Chuck fue mesurada. Los depredadores son expertos en esconderse, dijo, que explotan la confianza, manipulan sistemas diseñados para proteger a los niños. Los medios locales descendieron rápidamente. Noticias, las furgonetas se alinean en la calle afuera de la escuela, reporteros ansiosos por capturar cada momento de la historia en desarrollo. Chuck y Sarah se convirtieron en el rostro inesperado de la investigación, símbolos de coraje y justicia. Emily Rodríguez, la jugadora de voleibol que primero compartió su historia, observó desde la distancia cómo Henderson era llevado esposado. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas de alivio por la validación de la curación finalmente comenzando. Sarah estaba cerca de su tío. Su entrenamiento en artes marciales era evidente en su postura firme. Esto era más que solo una investigación, se trataba de romper un ciclo de abuso, sobre dar voz a aquellos que han sido silenciados. El arresto fue solo el comienzo. Las investigaciones continuarían, probablemente más víctimas se presentarían. La escuela se vería obligada a reconocer sus fallas, implementar nuevas protecciones para escuchar realmente a sus estudiantes. Lo logramos, Sarah le susurró a Chuck, su voz una mezcla de emoción, dolor, triunfo, alivio. Chuck la atrajo hacia sí, su instinto protector abrumador no la corrigió. Suavemente, lo lograron. Los valientes estudiantes que hablaron, ellos son los verdaderos héroes. Mientras Henderson era colocado en el auto de policía, una multitud de estudiantes observaba, algunos con enojo, algunos con incredulidad, pero muchos con un nuevo sentido de espero que se haya hecho justicia. Las organizaciones locales se movilizaron rápidamente tras el arresto de Henderson. Los centros de asesoramiento, los grupos de protección infantil y los líderes comunitarios se unieron para apoyar a los estudiantes afectados. El gimnasio de la escuela se transformó en un centro de apoyo que ofrece talleres, asesoramiento y recursos para la curación. La doctora Rachel Chun, la especialista en protección infantil que anteriormente había asesorado a Chuck y Sarah, asumió un papel principal. Hablar es el primer paso para la curación. Les dijo a grupos de estudiantes que su voz es suave pero firme. Los talleres se centran en reconocer la manipulación, comprender los límites personales y encontrar el coraje para compartir sus historias. Sarah se convirtió en una líder inesperada en este proceso. Su entrenamiento en artes marciales le había enseñado sobre la fuerza interior, sobre convertir el dolor en poder.
Se unió a otros estudiantes para compartir su experiencia sin revelar todos los detalles. Su presencia fue un faro de esperanza para aquellos que se habían sentido sin voz. Emily Rodríguez, la jugadora de voleibol que había sido una de las primeras en hablar, encontró fuerza en el apoyo de la comunidad. Pensé que estaba sola, le dijo a un grupo de seguidores. Su voz ganaba confianza con cada palabra. Ahora me doy cuenta de que nunca estuve sola. Nunca estuvimos solos. El distrito escolar implementó cambios inmediatos. Se pusieron en marcha nuevos sistemas de informes con supervisión independiente. Las verificaciones de antecedentes se volvieron más rigurosas. La capacitación para el personal fue completamente reformado con un enfoque en reconocer y prevenir el abuso. Chuck Norris usó su plataforma pública para amplificar el mensaje. Entrevistas con los medios, charlas, publicaciones en redes sociales, se aseguró de que la conversación sobre la protección de los estudiantes continuara. Esto no se trata de mí. Diría repetidamente, esto se trata de devolver el poder a los estudiantes sobre crear un entorno seguro para el aprendizaje. Se formaron grupos de apoyo que conectan a los estudiantes que se han visto afectados. Bass compartió historias, se apoyaron mutuamente. Comenzó el largo proceso de curación. Lo que había comenzado como un momento de miedo se transformó en un movimiento de empoderamiento. Las universidades locales ofrecieron recursos de asesoramiento. Los profesionales de la salud mental ofrecieron su tiempo como voluntarios. La comunidad se unió de una manera que sorprendió incluso a los observadores más optimistas. El arresto de Henderson había abierto una herida, pero también estaba creando una oportunidad para un cambio significativo real. Sara, todo se desarrolló entendiendo ahora más que nunca el verdadero significado de las lecciones de su tío sobre el coraje. Esto se trataba de más que simplemente detener a un depredador. Esto se trataba de crear una cultura de protección, de escuchar, de creer que estamos haciendo una diferencia, le dijo a Chuck una noche. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y esperanza. Chuck sonrió poniendo una mano en su hombro. Siempre tenemos el poder de cambiar las cosas, él respondió, solo tenemos que ser lo suficientemente valientes. Para el nuevo año escolar comenzó con una sensación de cambio profundo. Los carteles sobre la seguridad estudiantil se alineaban en los pasillos y un nuevo programa de capacitación para el personal se volvió obligatorio. Westfield High School ya no era la misma institución que había sido antes del arresto de Henderson. El director Mackenzie trabajó incansablemente para reconstruir la confianza. Se implementaron nuevos sistemas de informes con múltiples niveles de supervisión. Se formó un comité independiente que incluía representantes estudiantiles para revisar cualquier posible reclamo por mala conducta. La transparencia se convirtió en el nuevo lema de la escuela. Sara se encontró en el centro de esta transformación. Su entrenamiento en artes marciales le había enseñado sobre la disciplina, sobre cómo convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento. Ahora aplicaba esas lecciones para crear un entorno escolar más seguro. Trabajó con los consejos estudiantiles, participó en talleres de seguridad y se convirtió en la voz de aquellos que han sido silenciados. Chuck Norris continuó apoyando la transformación de la escuela. Trabajó con legisladores locales para fortalecer las leyes de protección infantil, usando su plataforma pública para crear conciencia. Las charlas, las entrevistas con los medios y las reuniones comunitarias se convirtieron en su nueva misión. No se trata de una escuela, diría, se trata de crear un cambio sistémico. El alumnado experimentó una transformación notable. Lo que alguna vez fue una cultura de silencio se convirtió en una de apoyo y empoderamiento. Los estudiantes aprendieron sobre el consentimiento, sobre el reconocimiento. Manipulando la información sobre la importancia de hablar, se establecieron sistemas de denuncia anónimos que ofrecían a los estudiantes múltiples maneras de buscar ayuda. Emily Rodríguez, que había sido una de las primeras en hablar, se convirtió en líder estudiantil. Comenzó un grupo de apoyo entre pares para ayudar a otros estudiantes a encontrar su voz. Juntos somos más fuertes se convirtió en su lema. El grupo organizó talleres, creó redes de apoyo y trabajo para prevenir futuros abusos. Las
Universidades locales comenzaron a ofrecer becas a los estudiantes que habían participado en el movimiento. Los recursos de asesoramiento se volvieron más fácilmente disponibles. La respuesta de la comunidad transformó lo que podría haber sido una tragedia en una oportunidad para un cambio significativo. Sara observó la transformación con una mezcla de orgullo y reflexión. La niña asustada que primero se acercó a su tío se había ido reemplazada por una joven segura de sí misma que entendía él. Poder de decir la verdad al poder. Hicimos más que simplemente detener a una persona. Sara dijo una noche que cambiamos todo un sistema. Chuck sonrió con la mano apoyada en su hombro. Ese siempre ha sido el verdadero objetivo. Respondió: proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. A medida que avanzaba el año escolar, la esperanza se convirtió en la emoción dominante. Lo que había comenzado como un momento de miedo se había transformado en un movimiento de empoderamiento, de sanación, de cambio. Verdadero. El auditorio de la escuela estaba lleno. Estudiantes, padres, educadores y líderes comunitarios se reúnen para una asamblea especial, una celebración de coraje y transformación. Chuck Norris se paró en el podio, su presencia imponente pero compasiva, un testimonio viviente del poder de defender la justicia. Verdadera fuerza. Chuck comenzó, su voz resonando por el pasillo. No se trata de poder físico, se trata del coraje de hablar para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. La audiencia estaba pendiente de cada palabra. Sara se sentó en la primera fila, su entrenamiento en artes marciales evidente en su postura perfecta. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y emoción. Uno por uno los estudiantes se acercaron para compartir sus historias. Emily Rodríguez habló sobre encontrar su voz. María González habló sobre el apoyo que había descubierto. Cada historia era un testimonio de resiliencia al poder de la comunidad y el apoyo. La Junta Escolar presentó un reconocimiento especial a Sara y los otros estudiantes que han sido fundamentales para sacar a la luz la verdad. Se entregaron placas, pero el verdadero reconocimiento fue en una atmósfera cambiada para la escuela, una cultura de apoyo, de escuchar, de creer. Los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley discutieron nuevos protocolos implementados no solo en esta escuela sino en todo el distrito. Los expertos en protección infantil hablaron sobre la importancia de crear entornos seguros para los estudiantes. La asamblea fue más que una celebración, fue una declaración de cambio. Chuck Norris mira a Sara mientras subía al escenario. Se fue una niña vacilante que se había acercado por primera vez hace unos meses. En su obra se mantuvo de pie como una joven segura de sí misma. Su entrenamiento en artes marciales era evidente en su aplomo. Su voz era fuerte y clara mientras hablaba sobre la importancia de hablar claro. No somos víctimas. Sara le dijo a la multitud. Somos sobrevivientes, somos creadores de cambios. El auditorio estalló en aplausos. Los estudiantes que una vez estuvieron en silencio ahora se mantuvieron erguidos. Su voz colectiva, un poderoso instrumento de transformación. Los medios locales capturaron cada momento. Lo que comenzó como un capítulo oscuro ahora era una historia de esperanza, de resiliencia, del poder de permanecer unidos. Chuck captó la mirada de Sara y sonrió, una sonrisa que decía mucho sobre su viaje, sobre el poder de la familia, de la protección, de la justicia. Cuando la asamblea concluyó, la energía en la sala era eléctrica. Los estudiantes se abrazaron, los padres se secaron las lágrimas. Los educadores observaron con un propósito renovado. Esto fue más que un simple evento, este fue un movimiento. Lo logramos. Sara le susurró a Chuck mientras salían del escenario. La respuesta de Chuck fue simple pero profunda. No, dijo, lo hicimos juntos. Habían pasado meses desde el arresto de Henderson. El banco del parque donde Sara y Chuck se reunían a menudo se había convertido en un lugar de reflexión, de sanación. La luz dorada del sol se filtraba a través de los árboles, proyectando largas sombras que parecían contar sus historias propias de lucha y triunfo. Sigo pensando en cómo empezó todo, dijo Sara mientras hacía girar una hoja caída entre sus dedos. Su entrenamiento en artes marciales le había enseñado paciencia, la capacidad de encontrar paz en momentos de tranquila reflexión. Ese día en la escuela, cuando me di cuenta de que algo andaba mal, Chuck escuchó su presencia, una fuente constante de consuelo. Había enfrentado innumerables desafíos en su vida en las artes marciales, en el cine, en el activismo, pero nada comparado con el viaje de proteger a su sobrina, de enfrentarse a un sistema que no protegía a los más vulnerables.
La comunidad había cambiado, las escuelas en todo el distrito habían implementado nuevos protocolos de protección. Los estudiantes se sintieron empoderados para hablar, para apoyarse mutuamente. Lo que había comenzado como un solo acto de valentía se había convertido en un movimiento de transformación. Emily Rodríguez, que había sido una de las primeras en hablar, ahora era consejera de pares. María González había comenzado un grupo de apoyo para estudiantes que lidiaban con traumas. Los efectos dominó de su valentía continuaron propagándose, tocando vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado. Solía tener miedo, admitió Sara, su voz era suave pero fuerte. Tenía miedo de hablar, tenía miedo de las consecuencias. Chuck le apretó el hombro, un gesto de apoyo que decía mucho. La valentía no se trata de no tener miedo, dijo. Es sobre hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Su historia se había convertido en algo más que un viaje personal, fue un faro de esperanza para otros estudiantes, otras escuelas, otras comunidades. Chuck había usado su plataforma para seguir abogando por la protección de los estudiantes, convirtiendo su lucha personal en una conversación nacional. Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, Sara miró a su tío, el hombre que le había enseñado artes marciales, que le había mostrado el verdadero significado de la fuerza, que la había apoyado durante el momento más difícil de su vida. Marcamos la diferencia, dijo, una sonrisa en su rostro. Chuck la abrazó, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y emoción. Siempre tenemos el poder de cambiar el mundo, susurró. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para intentarlo. El banco del parque permanece, un testigo silencioso de su viaje, un testimonio del poder de hablar, de permanecer juntos, de convertir la oscuridad en luz.